Bien, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? 2a cuadrada por 1 menos coseno de teta. Esto no lo voy a poder integrar fácilmente, entonces recurro a la identidad, ¿verdad? De que el seno cuadrado de un argumento es igual a 1 medio menos 1 medio, el coseno del ángulo doble, el coseno de teta entre 2 va a ser coseno de teta. Y aquí puedo despejar y encuentro que 2 veces seno cuadrado de teta entre 2 es igual a 1 menos coseno de teta. Lo sustituyo aquí y me va a quedar 2 coseno de teta, bla, bla, bla. Y ahora sí, ¿verdad? Ya puedo integrar, ya que la raíz cuadrada de todo esto, la raíz cuadrada va a ser igual, la raíz cuadrada de todo esto va a ser igual, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1 r cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado va a ser igual a 2a por el seno de teta entre 2. La raíz cuadrada va a ser igual a 2a seno de teta entre 2. ¿De dónde puedo ya calcular la longitud de arco, verdad? La longitud de arco va a ser entonces igual a la integral desde 0 hasta 360 grados, 2pi, o lo que equivale a 360 grados, ¿verdad? De 2a seno de teta entre 2, diferencial de teta. 2a la puedo sacar, pero aquí me falta dividir entre 2 para que tenga yo la diferencial de teta entre 2, la diferencial de teta entre 2 es diferencial de teta entre 2. Me falta dividir entre 2 y multiplico por 2. Esto va a ser entonces igual a 4a. La integral del seno va a ser el menos coseno de teta entre 2, valuada desde 0 grados hasta 360 grados, ¿verdad? Y checamos, ¿verdad? La derivada de esto es 1 medio, la mitad de 4 son 2. La derivada del coseno es el menos seno, por este menos me da más. Entonces, finalmente me va a quedar, ¿verdad? Que la derivada del coseno de 360 entre 2, que son 180, ¿verdad? 180. El coseno de 180 vale menos 1. Por menos 4a me va a quedar 4a. 4a, ¿verdad? Menos 4a que multiplica al coseno de 0 que vale 1. Menos 4a. Menos y menos me va a dar más porque el límite inferior. Más 4a. Esto me va a dar 8a. La longitud de arco de la cardioide es igual a 8a. ¿Dudas, señores? 8a, ¿verdad? Unidades de longitud, por supuesto. ¿Alguna duda? José, ¿alguna duda? No, profe. Ángel Martínez, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Axel, ¿alguna duda? No, profe, ninguna duda. Albania. No, profe, todo bien. Todo bien, ok. Ángel Martínez. No, profe, ninguna duda. Diego Salas. Ninguna duda, profe. Limón Cristian. O Cristian. Bueno, ok. Albania, no se te olvide pasar lista, llevar el récord de la asistencia a este tipo de clases, porque para mí va a ser muy importante esta lista, Sí, profe. Por acá la estoy llevando también para cuadrar con lo que tú me des. Respecto a las participaciones, si alguno de ustedes participó
Albania debe tenerla. ¿Te dieron la información de las participaciones, Albania? No. ¿No? Ah, caray. Bueno, pregunta quiénes participaron y diles que sean honestos y te digan cuántas participaciones hicieron, por favor, ¿sí? Ah, Pues, las participaciones de exponer en clase y así. al pizarrón, sí. Ah, claro, sí, sí las tengo, profe. Creo que tú participas también, ¿no? Algunas, ¿no? Creo que Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, eso por favor, quiero que lo tengas a la mano porque también lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Vayan haciendo, por favor, los ejercicios que les estoy mandando. Los ejercicios que traen en la serie. Si alguna duda tienen de la serie, vayan bajándola, porque en un momento dado, si esto baja un poquito, nos van a dar oportunidad que salgamos. Pero yo no me voy a confiar porque ese virus todavía persiste en aquellos que no les dio. Así es que este virus todavía va a estar latente y es peligroso todavía. Pero de todas maneras, la posibilidad de que nos podamos ver en algún lado y me den todo ese trabajo, toda esa información para calificar, si no hubiera oportunidad de hacer exámenes ya, eso me serviría para evaluarlos, Entonces, ejercicios que estoy dejando, las participaciones, el examen que presentamos nada más que fue uno, y todo lo que se refiere a las series correspondientes. Por favor, vayan bajando sus series y vayan intentando resolverlas. Si algunas no pueden resolverlas, yo puedo dedicarle una clase, pero fuera de lo normal. Podríamos convenir en el lunes, podríamos convenir un sábado, para que viéramos cualquier duda exclusivamente de las series. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, nada Sí, más profe. que no sea Entonces, después de vayan trabajando, esta por clase. favor, vayan bajando su serie para que se vayan enterando de todo lo que ya vamos viendo. Por favor, ¿sí? Para que de esa manera pues surjan las dudas. Si no, doy clases fuera de lo normal, de nuestro horario, y no van a tener dudas, es decir, no van a saber qué dudas pueden tener. Entonces, vayan intentando hacerlas, ¿no? Ok, ya entonces con esto doy por terminado la parte correspondiente a longitud de arco. Creo que ahí viene otro ejercicio, ya lo hacen ustedes, está muy sencillo. Ahí ven ustedes que vamos a hacer la misma técnica, ¿no? Lo importante es que ahí está la secuencia a seguir y teniendo la fórmula a la mano, ustedes la van siguiendo nada más y pueden hacer todos los ejercicios que les dejé, ¿sí? Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver ahora volúmenes de revolución. Este es un poquito más complicado. Un poquito más complicado. Volúmenes de revolución. ¿Qué significa volúmenes de revolución? El volumen de revolución se refiere a rotar una región o una superficie alrededor de un eje que no corte a dicha sección. Si la corta, ya no procede el método o el concepto de volumen de revolución. Es decir, yo tengo aquí un área plana, una superficie, una región, ¿verdad? No corta el eje de las X. Yo podría decirle, yo quiero saber qué volumen me va a generar esta área, desde X igual a A hasta X igual a B, ¿A qué equivale esto? ¿A qué equivale esto? Fíjense bien, hagan de cuenta que esta es la voy a hacer más chiquita para que ustedes la vean mejor. Vamos a usar este aparatito y voy a marcarlo inclusive, a ver si no se enojan mis nietos, ¿eh? Voy a trazar esta gráfica, voy a poner como referencia el eje y voy a intentar poner aquí encima esta gráfica. Ahí está la gráfica. La voy a considerar entonces desde X igual a A hasta X igual a A hasta X igual a B. X igual a A
que sería aquí, hasta X igual a B, que sería aquí. Ahora imagínense que cortamos esto. Voy a cortar con una tijera. Y ahora voy a hacer que gire alrededor de esa superficie, esa área, la voy a girar alrededor del eje de las X. La voy a girar 360 grados. ¿Qué me va a generar al girar esta superficie? ¿Qué me va a generar? ¿Qué me va a generar? Ángel Martínez, ¿qué me va a generar al girar esta área alrededor del eje X? Ángel Martínez, ¿qué me va a generar? Un círculo, ¿cómo se dice? Sería algo así como un círculo, pero en 3 grados, ¿no? Un volumen, un volumen, un volumen, un volumen. Esta cara, esta superficie al girar, me va a dar un volumen. Es como si este rectángulo lo giro, ¿qué me va a dar? Un cilindro, el volumen de un cilindro, el volumen de un cilindro, el volumen de un cilindro. Me va a generar un volumen al girar. ¿Se entiende, Ángel Martínez? Ángel Martínez, ¿entendiste ya Sí, que sí, el sí. volumen al girar tiene que darme un volumen? Esta área va generándome un volumen. Entonces, por eso se llama volumen de revolución, porque si este rectángulo yo lo giro, al girarlo, este va a ser su radio y esta va a ser la altura, lo que me va a dar ser un cilindro, y el volumen del cilindro va a ser pi por r cuadrada, este es su radio, este es su radio. Al girar me va a dar el área de su base, que es pi por r cuadrada, lo multiplico por h, que es la altura esta, y me va a dar el volumen de un cilindro. Pues es lo mismo que acabo de decir. Ahora no es un rectángulo, es una región la que va a girar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que dije, Albania? ¿Se entendió lo que dije, Albania? Sí, profesor. Diego Sí, Sala, sí se entendió. ¿quién más anda por acá? Ana Karen, ¿se entendió lo que estoy explicando? ¿Sí se entendió, Ana Karen? Ana Karen. No tiene teléfono. Dice que sí. Ah, es que no tiene Dice que sí. Ok, ¿quién más? ¿Quiénes entraron? 34, no se ven ahí. Bueno, ok, ya entendieron entonces qué va a pasar al girar una región. Al girar una región o un área específica, lo que va a hacer generarme es un volumen, por eso se llaman volúmenes de revolución. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? El diagramita, en los apuntes que les mandé, ahí están precisamente unos cilindros que giran alrededor de esta área ahora. Vamos a ver qué voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ya he explicado, ya he entendido que al girar un área me va a generar un volumen, pues ahora vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Que yo tengo aquí esa superficie, esta región, la voy a limitar de aquí hasta acá. Y yo quiero que esta área nada más, entre x igual a A y x igual a B, gire alrededor del eje Y. Yo quiero que gire alrededor del eje Y. Entonces, esta área al girar, ¿verdad? Me va a dar un volumen de revolución. Un volumen de revolución. Ese volumen de revolución lo voy a obtener de la siguiente manera. Voy a escoger un rectángulo. Las famosas sumas de Riemann. Otra vez. Este rectángulo tiene una altura. Esta altura, es la ordenada de mi función y, f de x. Esta altura es precisamente la ordenada de este punto. De tal manera que ahora voy a hacer girar alrededor del eje. A esto le voy a llamar diferencial de x, a este ancho de este rectángulo.
diferencial de X. Ahora, lo voy a hacer girar. Al hacerlo girar, me va a dar un volumen, un cilindro. Diego Prado, un cilindro. ¿Se entiende? Al hacerlo girar alrededor del eje Y, me va a engendrar un cilindro. El girar va a ser una vuelta completa. Voy a partir de 0 grados y lo voy a girar 360 grados. Entonces me va a dar un cilindro. Ese cilindro podría simular como esta va a ser también Y, pero esta no es parte de la gráfica, sino es el valor, el reflejo. ¿Verdad? Y aquí vendría el otro. Y aquí tendríamos ese cilindro cuya altura sería diferencial de X, ¿ya? Y cuya altura, cuyo radio va a ser Y. Entonces el volumen de este cilindro sería una diferencial de volumen que va a ser igual a pi por Y cuadrada. Y es el radio, Y, este es el radio, Y es el radio, la altura, ¿está? La Y, esta Y va a ser el radio. Radio es igual a la Y. El área de la base del cilindro es pi por r cuadrada. El área de un círculo es pi por r cuadrada. Pero le voy a dar su altura. Si lo multiplico por su altura, entonces lo que estoy generando es una diferencial de volumen. Diferencial de volumen. Ahora, ¿qué me dice Riemann? Tienes uno, pon otro, pon otro, pon otro. Varias figuritas de estas. ¿Qué voy a hacer ahora? La sumatoria. La sumatoria, ¿cómo queda representada de Riemann? La sumatoria de Riemann. La sumatoria de Riemann. ¿Desde dónde vamos a calcular la suma de esos cilindros diferenciales? Desde A hasta B. Desde A hasta B. Pero como estos son inversos, me queda que el volumen desde A hasta B de esta área es igual a la integral de pi por y cuadrada y por diferencial de x. No puedo integrar porque esa es una integral ordinaria. Tengo que cambiar la y por f de x para que yo tenga xx con diferencial de x y la pueda integrar. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la y me va a quedar que esto va a ser igual a la integral desde A hasta B, desde A hasta B, de pi, que lo puedo sacar, es una constante, por f de x, que ya van a ser puras x, al cuadrado, por diferencial de x. Y eso ya es integrable, pero porque tengo puras x. ¿De acuerdo? Diego Salas, Ángel Martínez, Diego Prado. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Okay. Ya se entendió entonces el concepto, cómo se calcula el volumen de revolución de una superficie acotada o limitada por rectas verticales. Vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a la práctica. Hay dos métodos. Este método se llama el método del disco, porque a la hora que yo integro, lo que estoy formando es un disco, precisamente. No tienes una ruedita. Hagan de cuenta que es un... No, que sea... Ya, tengo allá. No, ahorita me va a servir ese. Es un disco, pues. Para acabar pronto, como los discos que se usaban antiguamente en las computadoras. Los disquetes, o cómo se llaman, ¿sí, no? Disco duro, un disco duro, hagan de cuenta, ¿verdad? Y es una circunferencia y tiene un espesor. Pues este es el método del disco para encontrar volúmenes de revolución. Este es el método del disco para encontrar volúmenes de revolución. ¿De acuerdo? Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Y decimos, obtener el volumen de revolución de la siguiente función. Y cuadrada igual a 8x.
Dice, obtener el volumen generado al girar el área en el primer cuadrante, limitada por la parábola y cuadrada igual a 8x y la ordenada correspondiente a x igual a 2, x igual a 2, alrededor del eje Y, del eje X, ¿Qué tenemos que saber hacer? Pues saber hacer gráficas, ¿no? No sabemos graficar. Una gráfica queda determinada por 3 o 4 puntitos, no más. El éxito de hacer una gráfica consiste en saber manejar las escalas. ¿Ah? Vamos a ver entonces. Y saber conocer las gráficas, ¿verdad? Aquí yo tengo x igual a 2, 1 y 2. Esta es una recta vertical. X igual a 2, es una recta vertical. X igual a 2. Y igual a 4 es horizontal. La representación analítica del eje de las X es Y igual a 0. La representación analítica del eje Y es X igual a 0. X igual a 0. Voy a poner la parábola, voy a escoger. Esta parábola es paralela al eje de las X y su eje de simetría es paralela al eje de las X. Por ser positiva, abre hacia la derecha. Pasa por el origen porque X igual a 0 me da Y0. Este es un punto de mi parábola. El otro punto, 2. Si yo pongo X igual a 2, me va a quedar 16. Entonces tengo dos valores. Raíz de 16 es más 4 y menos 4. Vamos a suponer que aquí fuera 4. 4. Y aquí fuera menos 4. Menos 4. Entonces ya tengo los dos puntos. Mi parábola va a ser entonces así. Esa es mi parábola completa. Pero aquí me están diciendo que nada más en el primer cuadrante, porque no tendría sentido girar alrededor del eje X, porque esta gráfica es cortada por el eje de las X. Y dijimos que cuando la corta ese eje, no es posible porque girarían las dos. Esta giraría, me engendra uno, y esta giraría, me engendra otro, y se repite. Entonces, no tiene sentido. Lo único que me interesa de esa parábola es el primer cuadrante. Voy a hacer girar entonces esta área entre el eje de las X, es la vertical X igual a 2 y la parábola Y igual a 8X cuadrada. 8X cuadrada. Escojo un rectángulo donde se me antoje. Puedo escogerlo así si yo quiero. Esto correspondería ¿a qué suma de Riemann, Diego? ¿Cuáles de las tres sumas corresponderían a ese rectángulo? ¿Cuáles son las tres sumas de Riemann? Dime, por favor. ¿Cuál es, Axel? Es la inferior, profe. Son tres, inferior, media y superior, y usamos la inferior. Esta es la inferior, exactamente. Qué gusto me da que ustedes sepan, carajo. Qué gusto me da. Este es exactamente, es un rectángulo que corresponde a la suma inferior de Riemann. Exactamente, ¿verdad? De todas maneras, la altura del rectángulo va a seguir siendo la ordenada. Este va a ser el radio de mi cilindro o de mi disco, ¿verdad? De tal manera que si yo multiplico este radio al cuadrado por pi, lo que voy a obtener es el área de este segmento que me va a generar un círculo. Esta recta al girar me va a generar un círculo. Y pi por r cuadrada va a ser el área de ese círculo al girar. Es el área de ese círculo, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico esta y, que es el radio de este cilindro al girar, me va a quedar que el área del cilindro, del disco, el área de la cara del disco va a ser pi por r cuadrada. Lo que es lo mismo a pi por y cuadrada, ya que el radio es
el radio es Y. Ese sería el área del cilindro. Si lo multiplico, tengo el área del cilindro, el área, lo multiplico por su altura, que es diferencial de X, me va a dar este volumen de este cilindro. Ese es el volumen del cilindro. Entonces, el volumen, pero como es diferencial de X, va a ser una diferencial de volumen. Diferencial de volumen va a ser igual a pi por y cuadrada por diferencial de X, que sería el ancho del rectángulo por diferencial de X. Ya tengo mi fórmula, ahora voy a integrar, a sumar todo el área de todos esos cilindros pequeñísimos, ¿verdad? Los voy a sumar. ¿Desde dónde los voy a sumar? Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. X igual a 0 es el eje de la Y, hasta X igual a 2. Entonces, mi volumen va a ser igual, desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. ¿Verdad? Esto no lo puedo integrar porque tengo Y, pero voy a ver cuánto vale Y. Y vale 8X cuadrada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pi, que multiplica la integral desde 0 hasta 2 de 8X al cuadrado, que es la Y, por diferencial de X. Esto me va a dar 16X cuadrada diferencial de X. ¿De acuerdo? La diferencial de X ya la tengo aquí. La diferencial de X la tengo aquí. Esto lo puedo multiplicar, poner como 16pi. 16pi. Integral de X al cuadrado por diferencial de X. La diferencial de X ya la tengo. Entonces es una potencia. Va a ser X a la 2 más 1 entre 2 más 1. O lo que es lo mismo, X cúbica entre 3. Es decir, esto me va a dar 16X cúbica entre 3. Y eso lo voy a evaluar desde 0 hasta 2. 2 al cubo son 8, 16 por 8 entre 3. El volumen va a ser entonces igual a 16 por 8 entre 3. ¿Dónde quedó eso? 16. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Ahí lo valoran ustedes, ¿no? Ahí está. ¿Alguna duda cómo se hace esto? Vean no sé si me equivoqué o vean ustedes si hay un error en el cálculo. Si hay un error en mi cálculo, ¿eh? Es pi y cuadrada y lleva... Ah, no, estoy mal aquí. No me dice. La y cuadrada vale 8x. La y cuadrada vale... Ay, que me fijé aquí. Es al revés, aquí es 8x nada más. Entonces serían 8x. Dígame, por favor, ¿sí? Que no me cuadraba por eso. Es que y cuadrada ya está al cuadrado, nomás es 8x. Y cuadrada es 8x. Entonces serían 8pi, me va a quedar x cuadrada 8pi, que multiplica a x cuadrada entre 2. Y eso me va a dar, ya lo verifican ustedes, 16pi, unidades al cubo. Las unidades pueden ser metros, decímetros, centímetros, bla, bla, bla. Ahí está resuelto en el ejercicio, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este mismo ejemplo lo voy a usar, pero ahora va a ser al revés, fíjense bien, ¿sí? ¿Les puedo borrar a Axel? Axel, Luis. Sí, profe, ya está Sí, contando. profe. María Hidalgo, ¿todos están de acuerdo en que borre? Sí, profe. Se va entonces. Se va, me voy a quedar con la figura porque voy a volver a calcular esto, pero ahora fíjense bien lo que voy a hacer. La misma, pero ahora va a ser alrededor del eje Y. La misma figura
pero ahora va a ser alrededor del eje Y. Toda esta la voy a girar alrededor del eje Y. Y lo mismo, ¿verdad? Desde X igual a 2. Pero entonces, para X igual a 2, Y va a valer 4. Esto sería 4. Esto sería Y igual a 4. Desde 0 hasta 4. Es decir, este punto sería el punto 2, 4. En tanto que este sería el punto 0, 0. ¿Verdad? Sería el punto 0, 0. P1, P2. Y ahora lo que me piden es que esta misma gráfica, esta misma área, la voy a girar, sí, pero no va a ser alrededor de X, sino alrededor del eje Y. Fíjense bien lo que voy a hacer. Fíjense bien. Si yo giro esta superficie, nada más esta, fíjense bien, lo que me están pidiendo es el volumen de esta área. De la gráfica limitada entre el eje de las X, la recta X igual a 2 y la parábola. Pero no alrededor del eje X, sino alrededor del eje Y. Fíjense bien. Si yo tomo este rectángulo, y lo giro, si yo giro este rectángulo, hagan de cuenta que es este rectángulo, lo giro, me va a dar un cilindro, volumen de un cilindro, en donde el radio va a ser esto y la altura va a ser esta. ¿De acuerdo? Axel, ¿de acuerdo? No tiene. Diego, ¿qué más? Tengo un montón aquí. Sí, de acuerdo. María Hilario, está 2 veces, ¿no? Es lo que le preguntaba. María Hilario, ¿por qué está 2 veces? Albania, es Albania aquí, ¿no? Sí, bueno, es que hay veces donde aparece 2 veces porque usan como micrófono aparte de la cámara. Ah, bueno, pero pues no me contesta. María Hilario, quiere decir que el micrófono valió, ¿no? No, es que falla el micrófono. Ah, bueno, ok. Mauricio Gaitán, perdón. Nefertiti. Pérez Torres, Sandra. Sebastián. Sí, profe, está bien. Daniel. Entonces, al considerar todo el rectángulo, me va a dar el volumen de este cilindro que va a tener como radio este valor de 2. Su radio va a ser X igual a 2. Y su altura va a ser precisamente 4. Pero a la hora que yo tomo todo el cilindro y lo giro, me estoy llevando este volumen. Y el volumen que me interesa nada más es el de la gráfica. Nada más. ¿Qué hago entonces? Muy fácil. Al volumen del cilindro le resto el volumen de esto que no está incluido. Y entonces me va a quedar volumen del cilindro, que va a ser, dijimos radio 2, volumen del cilindro. El volumen del cilindro va a girar alrededor de Y, mi radio va a ser 2, va a ser pi por r al cuadrado, que es 2 al cuadrado, y su altura va a ser 4, y su altura vale 4. Entonces este es R y este es H. ¿Sí? Tengo entonces que el volumen va a ser 4 por 4, 16 pi. 4, 2 al cuadrado, 4 por 4, 16 pi. Ese es el volumen del cilindro, unidades cúbicas. Pero entonces no estoy encontrando el volumen que me interesa. ¿Qué tengo que hacer? Deducir o quitar
quitar este volumen. Para ello escojo un rectángulo, un rectangulito, en donde mi radio ahora va a ser la X de la gráfica de mi función. La X va a ser la X de mi función, Esta va a ser la X. Ese es el radio. Entonces, el volumen de esta área sería diferencial de volumen de este rectángulo sería pi por x cuadrada, y su espesor o su altura, la altura de ese disco, sería diferencial de y. Entonces me quedaría por diferencial de y. Esto me daría la diferencial de volumen de este disco, Sumo por sumas de Riemann, hago la sumatoria, considerándola desde 0. Y va a variar de 0 hasta 4, y esto se lo tengo que quitar a 16 pi, de donde el volumen buscado, este volumen va a ser entonces igual, a la integral de pi por x cuadrada por diferencial de y. No puedo integrar esto, tengo que sustituir despejando mi x. X va a valer, es igual a y cuadrada entre 8. X va a ser igual a y cuadrada entre 8. X cuadrada va a ser y cuarta entre 64. Esto me va a dar pi por la integral desde 0 hasta 4, dijimos y cuarta entre 64 por diferencial de y. Tenemos que cerrar. ¿Perdón? Tenemos que cerrar. ¿Ya? ¿Cuánto falta ya? Ya. Vamos a cerrar y volvemos a abrir.